Salgo un dedo. Vamos a grabar aquí. Yo como estoy viejo, pues me da frío la cabeza. No, hay que estar con el pelo así corto. Bueno, el tema que nos atañe es el tarot. Estoy acostumbrado a darlo en aquella sala, así que esta es media nueva para mí. Es la primera vez que voy a hacer el curso que hacemos dentro de un ratito. Actualmente estamos haciendo 2 niveles de este curso. Habíamos comenzado dando frecuentemente un nivel de tarot y bueno, el grupo en esa ocasión pidió más, entonces iniciamos un segundo nivel y en el segundo nivel abrimos a muchas otras herramientas que en un primer nivel no podíamos abarcar. Entonces les voy a contar un poquito de qué trata, antes de hablar del curso en sí, de qué trata el tarot, qué es el tarot. Quizás algunos de ustedes conozcan el tarot ya de antemano, tengan alguna práctica con él y otros de vosotros quizás nunca os acercasteis, pero quizás os llama la atención por los colores, por la forma, por el hecho de poder tocarlo. Siempre relacionamos el tarot con estas pitonizas de la televisión o de la radio que echan las suertes o las cartas y adivinan el futuro de las personas. Y uno siempre se pregunta, ¿serán estas personas tocadas por algún ángel o especiales que tienen algo que uno no tiene y cómo es que lo han desarrollado? ¿Podré yo hacer lo mismo o seré un simple mortal que jamás puedo acercarme a ese nivel? En realidad el tarot es una herramienta que anda en nuestro mundo hace mucho tiempo. Lo más antiguo que conocemos del tarot es más o menos del año 1400 y de aquí de Europa, en Italia. El tarot no es, a diferencia de otras cosas, otras artes adivinatorias, no es de índole oriental. Así que no solo es europeo, sino que tiene dentro de sí mucha información que es afín a Europa misma. Entonces, uno de los más antiguos tarot que hay es el Visconti Sforza, que es un tarot que más o menos es de esa época, pero bueno, le faltan un par de cartas, no está del todo completo. Pero el que sí está completo y es más o menos de esa época también es este, que es el que más normalmente se habla, que es el tarot de Marsella. Tarot de Marsella, que aunque tiene un nombre francés, de una ciudad francesa, en realidad es italiano. Y pues estaba de moda, como siempre tuvo, ser francés o hacer cosas francesas o hablar en francés. Bueno, entonces lo hicieron por ese nombre, pero en realidad toda esta magia del tarot viene del 480. De esa época donde ocurrió el Renacimiento europeo, el Renacimiento italiano. ¿Pasemos por aquí? Revisamos lo grupo ahí. Adelante, Si adelante. no traigo más. Muy bien. Mira, tenéis aquí una silla y otra y allí. La tía, si quiere, puede sentarse en el banco. Vale, ahí, para También. estar ya distraída, pues verás. Ahí está. Hola. Bueno, para no ser muy complicado, en el año 1400 más o menos en adelante, que fue cuando ocurrió el Renacimiento italiano, por la caída del Imperio Romano de Oriente, vino a Occidente mucha sabiduría que estaba guardada en el Oriente, mientras aquí había esto del oscurantismo, de la escolástica medieval. Entonces empezó a llegar astrología, empezó a llegar filosofía antigua que los árabes habían transcrito, y todo eso empezó a alimentar, sobre todo en Italia, en Florencia, a muchas mentes. Y se dice que entre otras cosas surgieron pintores que a mano hacían las cartas del tarot. Hoy en día tenemos cartas que se hacen con una imprenta y de hecho se hacen de manera electrónica muy rápidamente y por eso son baratas. Pero en esa época hacer una carta no se hacían sobre cartón, sino que se hacían sobre planchas de distintos materiales, algunos inclusive sobre oro, sobre metales diferentes, madera, marfil. Entonces los grabadores de esos que grababan se tiraban ahí un montón de días, meses y hasta años logrando hacer quizás una baraja. Entonces las grandes familias europeas compraban esto y lo tenían como diciendo, bueno, yo le compré al pintor o al grabadista tal
qué categoría que tengo y aquí lo exhibo ante mis amigos y a mis compañeros nobles. Entonces costaba muchísimo tener un tarot. Eran, de hecho, se tiene en los anales de estos contables que ponían, y tenemos joyas, no sé qué, una esmeralda de no sé dónde y un tarot pintado por o grabado por el artista tal. Entonces, eso pasaba en esa época. Por lo tanto, con esto quiero decir que era privativo de 3 o 4 familias. No estaba muy extendido. Luego aparecieron distintos sistemas de poder imprimir. Uno de ellos era estas planchas metálicas que se escarbaban un poquito, se grababan y luego se entintaban y se ponían en papel o cartón. Entonces era más fácil tener tarots. Y luego vino la imprenta propiamente dicha. Entonces con la imprenta se hacían en cantidad y llegó a mucha gente. Entonces empezó a utilizarse como un sistema de juego, por un lado, cartas de juego, pero también para enseñar valores morales. Entonces, dentro de un tarot como es el Marsella, encontramos cartas como la justicia, ¿no? Entonces uno puede enseñarle a un niño y decirle, mira, una de las cosas importantes de la vida es ser justo, ¿no? Porque si no, le aparece una mujer con una espada. O la imagen del emperador, que en esa época habría el rey, el monarca o el emperador como un rey importante. Entonces se le explicaba, mira, así como existe un dios, también existe un rey y también existe, o existo yo, le decía el padre a la hija o al hijo, que entonces hay que respetar la autoridad, cosas así. La rueda de la fortuna, ¿no? Hablando de enseñanzas como por ejemplo, no te creas el rey del mundo porque en una vuelta de la vida puedes caer, o el sol, expresa tu creatividad, tienes mucho para dar, cree en ti, ¿no? O el mago, es decir, esto es lo que se llamaba arcanos y se llama arcanos mayores, grandes, mayores, son como grandes valores, mientras que el tarot de Marsella tenía también esto que se llaman arcanos menores, y que si las miramos con cuidado se parecen muchísimo a esto, a las cartas españolas, normales, de toda la vida. ¿Qué son las cartas españolas? Son un pedacito, un trozo, un fragmento de los tarots, lo que se llaman arcanos menores. ¿Qué le falta a las españolas? Le falta la reina. Vieron que las cartas anglosajonas, las de póker, tienen reina, pero le falta otra, que ahora no me acuerdo cuál es. Ellos tienen rey, reina y caballo, o el caballo le falta, el caballo. Bueno, estas tienen todo, tienen rey, reina, sota y caballo. Y además tienen 10 cartas numeradas. Bueno, las españolas son un fragmento de eso. Entonces se usan para juego normalmente, o para adivinar, porque el ser humano siempre ha querido encontrar formas de explicar qué va a pasar. Todos nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida y siempre tenemos 2 opciones como mínimo, 2. Y siempre nos preguntamos, ¿cuál tomo? ¿Hago esto o no lo hago? ¿Viajo o no viajo? ¿Esta persona me agrada, me cae bien? ¿Inicio una relación con esta persona o no me convendrá? Entonces siempre estamos en esas disyuntivas y para resolverlo siempre acudimos a alguien, porque a veces respondernos nosotros mismos no nos convence. Uno dice, bueno, me parece que me conviene tal cosa, pero al rato cambia, porque ya lo pensó mejor. Después dice, bueno, le voy a preguntar, no sé, a mi familia, a mis padres, mis parientes, pero bueno, me van a decir las mismas cosas que me vienen diciendo siempre, que quizás ya no me sirven, ya las probé, ¿no? O vi como a ellos no les funcionó. Entonces digo, esto no va así. Entonces, ¿a quién acudo? Y bueno, puedo acudir al sacerdote y le digo, padre, tengo tal problema ante mí, ¿qué me aconseja? Y él quizá me diga, mira, esto que tienes ahora es una prueba que te pone el Señor para que mediante ella puedas forjar tu espíritu. Y quizá me vale. O quizá voy al psicólogo, o voy al tarotista. ¿Y qué me va a dar el tarotista? Me va a dar una explicación igual que la del sacerdote o la del psicólogo de lo que me está pasando, de lo que me puede llegar a pasar y de qué pasaría si yo tomo una opción u otra. Entonces, si yo creo en el tarotista, si yo no creo, simplemente lo que me diga me va a entrar por una oreja, me sale por la otra, limpiamente, y de nada sirvió. De la misma manera que si yo voy a un psicólogo y yo me planto frente al psicólogo así y le digo, hable, y no me interesa. Entonces, o el sacerdote.
Entonces, si yo realmente respeto al tarotista o a quien tengo delante en ese momento, astrólogo o lo que fuera, entonces lo que me diga me va a importar. Y si me importa, va a ser para mí algo que se meta en mi vida, me lo voy a meter en mis tuétanos. Y por lo tanto, a la hora de tomar la decisión lo voy a tomar en cuenta porque me va a dar una nueva visión del mundo. Yo tenía una visión que no me servía, por eso vengo al tarotista. Nadie va a un tarotista porque no tiene nada que hacer. Hay gente que se vuelve adicta al tarotista, pero en general todos vamos al médico, al tarotista, al psicólogo o al sacerdote cuando tenemos alguna inquietud. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, la labor de un tarotista es sobre imágenes que están grabadas, dibujadas, que varían, pero grandemente. Entonces uno dice, antes de meternos en eso, uno dice, bueno, mira cuántos tarot que hay. Hay un tarot con motivos egipcios. Tarot con motivos egipcios que la gente pone en los anuncios, ¿no? Tarot egipcio. Y uno dice, oh, debe tener una especie de dominio que no tienen otros, ¿no? Tenemos un tarot mucho más moderno, ¿no? Del siglo XX-XIX, que es el White, por ejemplo, o un compañero de este White, Edward White, que eran de la misma logia masónica llamada Golden Dawn, Alba Dorada, es Crowley, ¿no? Aleister Crowley, que lo llamaban en inglés, que lo llamaban el hombre más malvado del mundo. Es una fama que a él le gustó que se le pegara. Era un mago negro, así le decían, pero en realidad era un gran ocultista. Y creó un tarot con muchos motivos esotéricos, muy, muy intrincados, ¿no? Con cábala judía, hebrea, con astrología, con muchos elementos del tantra hindú. Entonces manejaba muchos, hasta el I Ching también, el libro de las mutaciones chino, él todo lo plasmó ahí en su tarot. Entonces uno dice, pero ¿qué hago? Utilizo el tarot de Crowley, que debe tener mucho valor, me quedo con el de White, que tiene unos dibujitos que parecen de cómic, que parecen así más simples, que en realidad es uno de los más famosos es junto con este. Estos son los dos tarots que más se nombran y se usan en el mundo. El Marsella, por ser muy antiguo, es el más antiguo que tenemos completo. El Visconti, acuérdense que le faltaba un poquito, 2 cartas o 3, que si uno lo compra hoy, vienen con esas cartas completadas. No serán las originales, pero bueno, respetan más o menos el estilo. Este es un tarot que desde que salió se han hecho versiones y versiones. Tienen el White universal, el White, no sé, intenso, el White brillante, el White. Y de hecho, cada uno que crea un tarot hoy en día no puede dejar de inspirarse sin quererlo y a veces queriendo en esta persona. Entonces, vemos Osho. ¿Conocen a Osho, el maestro hindú? Osho, ¿no? O-S-H-O, Osho. Muy famoso, que sus discípulos, probablemente no él mismo, pero bueno, crearon que es mucho más como místico, ¿no? Tiene así algo como de espiritualidad, cada carta tiene mucha magia y tiene una palabra escrita abajo, no todos los tarot lo traen, algunos sí. Luego, fíjense, había una comunidad llamada Cristiania, aquí creo que por los Países Bajos, por ahí, que hicieron estas cartas, muy hippies, ¿no? Estas cartas que son tamaño mural, más o menos, ¿no? Y ahora vamos a ver, tienen funciones diferentes. Entonces uno dice, ¿pero qué hago? ¿Me quedo con entonces? ¿Tendrá algo que los otros no? ¿Qué tengo más por aquí? Jodorowsky hace poco, el famoso Jodorowsky, creó junto con Camoán, que es el que tiene las planchas originales por su familia que imprimían este tarot, el Marsella, decidieron restaurar, mejorar, porque acuérdense que cuando se imprimía con imprenta, ya no era como cuando se dibujaban a mano, que tenía 1000 detalles y una filigrana ahí en dorado, que hasta con pintura de oro se pintaban. No, cuando se hacían con imprenta eran 4 o 5 colores, ¿no? Blanco, verde, azul, amarillo, rojo y negro. ¡Bum! La imprenta. Y hasta los colores a veces se desplazaban un poco, ¿vieron? En esas impresiones antiguas, del marco de la figura, de la silueta. Entonces ellos se tomaron, dicen, el trabajo de rectificar errores que a lo largo de los años con las planchas se fueron produciendo. Y sacaron un tarot que le llaman Tarot de Marsella Restaurado, que tiene algunos detallecitos diferentes al tarot de Marsella tradicional.
vienen pequeñitos, como este. Uno dice, mira, me voy en tren, no me puedo llevar esto, ¿no? Y sacarlo en medio del tren, porque además la gente me va a mirar. Pero puedo meter esto en un bolsillo pequeñito, los hay más pequeños todavía, lo meto en un bolsillo y así como quien no quiere la cosa, saco una carta, la miro, voy pensándola, respondo a una pregunta que tengo, una inquietud. Entonces hay tarots de distintos tamaños. Y el tarot tiene algo que no tiene la astrología. Por ejemplo, la astrología es muy abstracta, es mucho matemáticas, números, es fría. O sea, es encantadora, pero a la vez es fría, porque uno la calcula con un ordenador, antes se calculaba a mano, pero sobre papel, haciendo cuentas. El dibujo de la carta natal o astral es un esquema, ¿no? Son líneas, pero esto no. Esto tiene olor, lo puede uno tocar como los cromos de los críos, tienen peso, ¿no? Entonces uno lo siente más como un ser vivo. Y el tarotista normalmente tiene una relación con sus tarots poco menos, diríamos, que de amor. Uno ama a sus tarots, los quiere. Y de hecho el tarotista normalmente no tiene uno. Suele tener uno que es el que más usa y luego tiene 2, 3, 7, 8, 10 tarots. Y suele usar 4 o 5 y no más de eso. Pero algunos hasta coleccionan muchos. Porque es un placer tenerlo así entre las manos. Y tiene lo visual, que no lo tiene en la astrología. Entonces, volviendo a la variedad de tarot, uno dice, mira, tengo todo esto. Fíjense, antes de explicar eso, tengo aquí el del Señor de los Anillos, por ejemplo, la película de Tolkien, o el libro de Tolkien, Señor de los Anillos, tal tarot del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque si a mí me gustan los gatos, no me va a gustar tener un tarot egipcio. Me va a gustar tener un tarot que haya gatos en las imágenes. Entonces me voy a comprar uno de una persona que haya hecho un tarot, que le haya puesto gatos en todas las cartas, en distintas actitudes. Pero actitudes que se corresponden exactamente con estas, con las originales. Entonces, si yo tengo la carta de la justicia que dijimos hace un rato, o esta, el sol, voy a ver un gato, en la del sol, del tarot de los gatos, un gato solar, ¿no? Un gato rey. Es decir, no importa si yo me compro el tarot de los gatos, el tarot mítico de los mitos griegos, el tarot de Domenico Balbi o cualquiera de los que vimos, porque todos van a respetar el simbolismo original. Si no lo respetan, no son tarots, son oráculos. Quizá han visto el oráculo de los ángeles, 60 cartas. No es tarot. Un tarot tiene 78 cartas, 78 en total, siempre. De las cuales 56 son arcanos menores y solo 22 son arcanos mayores. Ese es el formato del tarot. Entonces, si uno encuentra un tarot que en lugar de 22 arcanos mayores tiene 35, aunque sumen en total 78, no es tarot. Porque va a perder ese hilo original, esa coherencia que tenía. Entonces, mientras nos manejemos en un mundo de tarots, da igual cuál aprendamos. Yo me puedo aprender a echar las cartas con el White, o con el Marsella, o con el del Señor de los Anillos, si me gusta más, y luego un día digo, bueno, voy a cambiar, voy a pasar al Marsella, no tengo problema, o voy a usar el Karma Tarot, este grande, ningún problema, porque es compatible. Cada carta significa lo mismo en todos. Entonces, si significa lo mismo, porque hay tanta variedad, porque somos diferentes. Hay gente que le gustan tarot oscuros, como este. Está el Black Tarot, tarot negro, o tarot de las brujas, así. Es decir, si a mí me gustan las cosas muy intrincadas, me voy a elegir un tarot así, porque me voy a sentir cómodo, y no me voy a sentir nada cómodo con uno que es así, todo muy, muy blanco, o el propio White, ¿no? Que es un tarot muy colorido. No me va a gustar, me va a gustar algo que tenga una oscuridad. Entonces, uno elige sus tarot y trabaja con ellos. Ahora, ¿cómo funciona el tarot? ¿Cómo se usa? Normalmente, uno cuando ve al tarotista ve que mezcla sus cartas, es decir, crea caos, desordena, y de alguna manera se conecta con la persona, con el consultante. El acto de echar las cartas no es científico, por lo tanto no es siempre igual, no es predecible, es artístico, es un arte. Entonces, todos nosotros percibimos cosas de los demás. Así como si yo les digo,
va a llover mañana, por ejemplo. Aquí normalmente llueve siempre, pero supongamos que vivimos en un lugar donde a veces sí, a veces no. Entonces, uno diría, mira al cielo, sin mirar el pronóstico, mira al cielo y ve y dice, no. Pero eso es racionalmente, pero quizás si escarba un poco más diga, sí, pero ¿sabe qué? Yo en los huesos aquí dentro, yo siento que va a llover. Así como un perro sabe que va a llover o que está por pasar algo raro, y uno conscientemente no ve señales, pero interiormente lo nota. Eso es lo que le llamamos intuición. Se dice que cuando uno conoce a una persona, por primera vez, en los primeros 10 segundos, como no sabe uno de qué protegerse, qué tapar, qué no mostrar, está abierto 100%, y el otro también. Entonces durante esos 10 segundos nos pescamos el uno al otro, nos captamos. Y sabemos si el otro es buena persona, un maldito, si es capaz, inteligente, inventivo, chistoso, todo. Aunque no nos demos cuenta. Y después decimos, fue amor a primera vista. Y en realidad no sabemos por qué, pero fue por eso. Bueno, eso se puede potenciar y eso se llama intuición. Entonces, cuando un tarotista, o astrólogo, o quiromante, ¿no?, de las manos, o vidente, ¿no?, hace una lectura, lo que está haciendo es, primero, conectarse con la otra persona y usar un soporte. Las cartas son un soporte. Uno puede tenerle cariño, limpiarlas, vieron que las cartas se limpian, ¿no?, con incienso y otras cosas, pero más allá de eso, uno en realidad esto lo está usando como un apoyo para captar cosas de los demás, para como tener un punto de partida. Entonces algunos dicen, no, a mí me va la bola de cristal, el tarot no. Otro dice, a mí me gusta el tarot. Otro dirá, no, yo con las manos voy mejor. O la borra del café, los pozos del café. Entonces, ¿qué se hace en una tirada? Se mezcla y ustedes ven que el tarotista lo que hace es poner cartas sobre la mesa. A veces se ponen pocas, a veces se ponen muchas y varía la forma de ponerla. Algunos lo ponen así, como si fueran un arco o herradura. Otros los ponen, no sé, en la cruz celta, que es una tirada. ¿Cómo? La piramidal. La piramidal. La piramidal, no te oía. Sí. Perdona, que también te lo pido. No, tú tira lo que quieras. La piramidal, por ejemplo, hay montones de tiradas. De hecho, hay tantas tiradas como personas hay, porque uno con el tiempo puede crear sus propias tiradas. Entonces está la tirada horoscópica, que responde como si fuera a la astrología, con las casas astrológicas. Están tiradas de cruz, tiradas de herradura, de pirámide invertida, de comparación como una balanza. Todo tipo de tiradas hay. Entonces el tarotista dispone las cartas sobre la mesa y cada carta, según la posición en que cae, va a tener un sentido, además del sentido de la carta. Todas las cartas del tarot, digamos que tienen 4 sentidos. Uno es el que sabemos que la carta tiene de por sí. Por ejemplo, la estrella, que es esta, representa guía, ¿no?, posibilidades, desnudez también, porque el personaje se está quitando la ropa y está volcando sus cántaros, es un soltar cosas viejas, ¿no? Pero va a depender si esta carta me salió en la posición de futuro, pasado, lo que oculta la persona, lo que busca, depende de dónde haya caído, va a tener un sentido diferente. O sea, va a modificar el sentido original. Además, ahí van 2 sentidos. Le agregamos un sentido más, que es lo que nosotros percibimos en la carta. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros, así pasándola uno por uno, ¿qué sentís al ver esta carta? Cada uno me vais a decir algo diferente. Es decir, se va a aparecer en el fondo, pero van a encontrar detalles. Uno va a decir, bueno, vi un pajarito que hay ahí atrás, en un árbol, y otro no lo vio, o no le importó. Entonces, cada uno va a rescatar de esta carta algo. Ese sentido es importante, porque es algo que uno está percibiendo de la carta. Obviamente, cuando uno tiene el consultante delante, el consultante le despierta cosas para que uno perciba y note más una cosa que otra. Y uno aprende a dejarse llevar por eso, y entonces la respuesta es viva, es una respuesta real. El consultante puede ser telefónico, puede ser no estar presente y hacer uno la tirada solo en su casa, pero la conexión, la percepción está igualmente. Todos sabemos si nuestro amigo o pariente está enfermo o no, o hasta qué punto lo está, o si está pasando un mal momento, aunque no lo hayamos visto hoy.
hay miles de indicios flotando en el aire que nos dicen de repente que no fue a horario a tal lugar, que ayer cuando nos dio la mano medio desganado, que su rostro, lo notamos aunque no racionalmente, no transmitía la misma vitalidad de siempre. Todo eso se aprende a percibir. Normalmente lo pasamos por alto porque nos volveríamos locos. Si uno camina por la calle y está percibiendo todo el mundo, acabaría de cama al rato. Entonces, esto es como un reaprender, es volver a sensibilizarse, volver a desarrollar la sensibilidad para poder percibir de nuevo. Y hay una cosa más, que es la pregunta. La persona cuando va a una tirada, a una consulta, pregunta algo. Muchas veces no, simplemente dice, bueno, dime tú lo que ves. Pero normalmente hay una pregunta. Bueno, eso también importa, porque no es lo mismo que a mí me hayan preguntado con esta carta sobre pareja, sobre dinero, sobre trabajo, sobre viajes, sobre papeles, o que me hayan dicho, bueno, dime lo que ves. Eso va a condicionar la carta también. Entonces, el tarotista lo que hace es disponer las cartas y dar una interpretación según lo que va viendo, creando una historia. Él va hilvanando, o ella va hilvanando una historia, que se la cuenta a la persona, pero no es una historia muerta, que yo eche las cartas y diga así, bueno, aquí veo bla bla bla, y entonces después, dentro de poco vas a tener un no sé qué, un viaje, veo acá, cuidado con tal cosa, a ver la columna, tener precaución con eso, ahí está. Eso es una cosa muerta, yo ni levanté la mirada, no vi que tengo delante, eso es una tirada como ficticia, técnica. Entonces, la idea es levantar la mirada, ver quién tengo delante, dejarme impregnar por esa persona, ¿no? Para eso tengo que ser humilde, no puedo ser arrogante, decir, bueno, ya te lo he dicho, es esto lo que tienes y ala, a casa. No funciona así. Eso a mucha gente puede gustarle porque le gusta que la maltraten, pero no pasa de ello. Entonces, desarrollar la sensibilidad es contar una historia, pero una historia que inclusive el tarotista le pregunta a la persona, le dice, mira, aquí veo un viaje, ¿tú estás por hacer un viaje? No, sí. Bueno, hay una posibilidad que tienes y creo que en este viaje te iría muy bien. De hecho, conocerías, no sé, salió esta carta al lado, conocerías a una persona y la pasarías muy bien. Aquí veo festejo, celebración. Hasta podría de ahí a la larga, veo así reunión, familia, quizás un hijo. Es decir, hay un ida y vuelta con la persona, debe haberlo. Entonces, cuando aprendemos a echar las cartas, aprendemos a comunicarnos también con el otro. A no ser una especie de pared y aquí estoy yo y ahí estás tú y esta mesa nos separa, ¿no? Yo soy el que sabe. Veo que feo que a veces es ir al médico y ciertos médicos que no se acercan al paciente, que se mantienen así con su ordenador. ¿Qué le pasa? Y uno dice, ¿y yo qué soy? Soy una persona también. Entonces me gustaría que me traten como tal. Bueno, el tarot tiene eso, es un acercamiento al otro, una conexión con la otra persona. Entonces, lo que aprendemos en este curso es, primero que todo, a conocer cada carta. Entonces vamos viéndolas por orden. Entonces vemos, por ejemplo, los arcanos mayores, los dividimos en 3 líneas de 7, y tenemos el famoso personaje que es el loco, que es un personaje adicional, el loco, que en cada tarot, como les digo, varía la forma de pintarlo. Van a ver que en uno el loco puede ser un tipo más, no sé, delgado, en otro es gordo, en otro sonríe, mira hacia arriba, en otro mira más hacia abajo, pero en el fondo siempre es el loco. Entonces es compatible con todos. Nosotros vamos viendo las 3 líneas de los arcanos mayores, una por una las cartas, y para eso usamos 3 tarots. Usamos el white, usamos el mítico, que se basa en mitos griegos y por eso tiene muchas historias, y al tener muchas historias nos queda mucho más fácil luego, porque nos permite, como si fuera un cuento de niños. Este no es el loco, este es el diablo. El hoyo, que es este tarot como espiritual, porque nos conecta con otra dimensión. La dimensión, a veces buscamos una dimensión más predictiva, como al pan pan y al vino vino, esto es esto, aquello el otro, y otras veces nos sirve también para encontrarle a las mismas cartas una cosa más sutil, más psicológica. Y el Marsella, ¿no? Sea en la versión esta o en la otra. Con estos 4 tarots vamos aprendiendo, de manera que todos aportan como su granito de arena y nos ayudan a tener un significado mayor luego. Entonces vemos las 3 líneas de los arcanos mayores,
Luego empezamos con los menores y vemos las copas, los bastos, los oros y las espadas, que representan distintos ámbitos de nuestra vida, con sus cartas nobles, el caballero, caballero, rey, reina y sota, y luego vamos viendo intercalado con eso tiradas, porque necesitamos poder practicar. Entonces, nuestro modo es práctico, continuamente avanzamos un poquito, hacemos práctica. Entonces, yo uso mucho esto, que son recursos, qué sé yo, como parece a veces de juego de niños. Este es un pájaro, pero nos sirve como plantillas, ¿no? Para poder hacer tiradas. Tenemos cartas, por ejemplo, para aprender la cruz celta, ¿no? Tenemos estas cartitas que nos ayudan, que son simplemente recursos didácticos, o cartas de estudio, ¿no? Que nos permiten, supónganse, ver las conexiones que hay entre las cartas, la historia que creamos, ¿no? Con las cartas, el lado luminoso de una carta, o aprender también el lado de la sombra, el lado oscuro que tiene, porque no hay carta que sea ni buena ni mala. Tienen en sí, aún el diablo, vieron que sale la muerte en las películas, y uno piensa que se complicó todo, ¿no? Que se viene en la noche. Y en realidad la muerte es un final, sí, pero también es un inicio. Entonces, todas estas ideas de que voy al tarotista, pero que no me digas cuándo me voy a morir. Mucha gente le dice al tarotista, no me digas cuándo me voy a morir porque eso me pondría muy mal. No hay una forma exacta y segura de decir cuándo va a morir una persona, pero sí se le puede decir cómo va a morir a lo largo de su vida y también al final. Es decir, el cómo, de qué manera, con qué estilo, con qué ámbito, con qué ánimo. Una persona puede morir, por ejemplo, luchando, otra persona puede morir ostentosamente, que todos se enteren, otros perdidos ahí en la soledad, otros, no sé, de muy anciano. Es decir, las cartas van a mostrar esos modos, pero a veces vieron que no se puede predecir con el tarot exactamente, si no, yo me hubiera ganado la primitiva un montón de veces, o cualquier tarotista, y no funciona así. Ningún tarotista, a menos que sea por suerte, se gana la lotería por el tarot. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el tarot es un arte. Si fuera ciencia sería exacto, no es exacto, es un arte. Entonces, como tal, hay tiradas, por ejemplo, para saber números de la suerte, números probables. Mucha gente dice, quiero saber mis números de la suerte. ¿Me los dices? Entonces, hay tiradas que facilitan eso. Hay tiradas de tiempo también. ¿Cuándo van a hacer ese hijo? ¿Cuándo voy a hacer ese viaje? ¿Cuándo? Bueno, hay tiradas que demarcan con más o menos justeza según la tirada, tiempos. Hay tiradas que hablan de salud, ¿no? Donde podemos explorar cuestiones de la persona a nivel justamente de salud, de bienestar, orientativas. Es decir, uno va al médico porque el médico le hace un estudio preciso de qué le está sucediendo físicamente. Bueno, las cartas nos orientan, nos ayudan en ese diálogo con la persona a acercar todo lo posible a lo que verdaderamente le está pasando, para que la persona se conozca y quizás vaya al médico a consultar. Entonces, usamos, como digo, muchos recursos así que nos permiten tener como ayuda a memorias para cuando hacemos las tiradas. También manejamos apuntes, de manera que cada uno pueda llevar a su casa, esto es para las astrológicas, puede llevar a su casa y estudiar. Como todo, la práctica hace al maestro. Y una persona que haga un curso de tarot, o cualquier otro, y llegue a casa y se olvide hasta el siguiente encuentro, poco va a avanzar. La idea es que uno en su casa practique consigo, con los demás, continuamente. Y hay gente que dice, bueno, no tengo tiempo, ni un momento. Bueno, tú duermes, ¿no? Sí. Bueno, mientras te vas a dormir, puedes, por ejemplo, repasar las cartas una a una, dejar que aparezcan en tu mente, recordar el significado que tienen. Puedes ir por la calle y en el bolsillo, puedes llevar, sobre todo estos tarot pequeños, así, y sacar de vez en cuando así, simplemente vas caminando, sacas una carta, la miras un momento, la vuelves a meter y te quedas pensando en esa carta. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? O haces una pregunta, no sé, trabajo. Sacas una, ¿no? El as de espadas. Y la vuelves a guardar, sigues caminando y tú vas así aprendiendo las cartas.
sea, no hace falta tener horas y horas por día de tiempo y energía, no, basta con poquito, pero hace falta sí practicar, porque esos 4 puntos que hace que una carta tenga un sentido, uno de ellos es técnico. Entonces, así como este pájaro, si quiere volar, necesita de las 2 alas, ¿no? Este ala puede ser el ala de la intuición, y por más que alguien tenga una intuición genial, si no tiene técnica, la intuición no tiene un marco que la contenga y se le dispara para cualquier lado y puede llegar a decir a veces insensateces o cosas demasiado fuera de lugar o fuera de tiempo. En cambio, si se equilibra con el ala de la técnica da un marco de contención. Entonces, es importante saber, estudiar las cartas, pero es importante aprender a sentir. Si uno solo vuela con este ala, el de la técnica, y uno va a ser un robot. Daría lo mismo que uno entre en una página web de tarot, le dé al dedo ahí, al clic, y salgan las cartas que salgan. Es lo mismo. Eso va a ser frío. Es como abrir un libro y buscar un significado. ¿Por qué no nos convence eso? Porque la persona, el ser humano, es el único capaz de hilvanar todo eso, de sentir verdaderamente, de desarrollar eso que llamamos intuición. Entonces, en el segundo nivel de tarot, por ejemplo, entre otras cosas, vemos la bola de cristal, que es lo que le llaman en inglés el scrying, el escudriñar, la videncia, ¿no? Entonces, conociendo el principio que se aplica a la bola, se puede aplicar a, por ejemplo, a los pozos de café, a la vela derretida, al humo, a lo que uno después guste. Pero la esencia de la evidencia tiene que ver con eso, con la intuición. Claro que es más fácil esto, porque en esto tenemos el recurso de la técnica. Si yo estoy volando, ¿no?, y me falla la intuición, me empieza a fallar este ala, digamos que se mueve poco, aletea poco, por lo menos le puedo dar con esta un rato hasta que mi intuición vuelva a aparecer, porque supóngase que yo me pongo nervioso, vengo a la tirada así con una persona y me intimida, la persona me puso nervioso, tuve un mal día, lo que fuera, mi intuición está apagadísima, pero yo tenía una cita, o sea, mi consultante sabía que a las 4 o 5 era la cita, y yo no siento que nada, es solo técnica. Bueno, entonces empiezo con la técnica, y la técnica me va a relajar, porque yo estoy ya hecho a, bueno, que pongo las cartas, que mezclo, me empiezo a sentir más cómodo, me relajo y se despierta la intuición, porque la intuición funciona relajándose. Persona nerviosa, persona bloqueada. Persona relajada, persona perceptiva. Entonces hay que saber relajarse y para eso tener cierta maestría, cierto control del asunto. Cuando no lo tienen, entonces fluye mucho más fácilmente. En el segundo nivel vemos no solamente la bola de cristal, sino también el péndulo, a radiestesia. Vemos nociones, es decir, no es que habría que dedicar un curso entero a la bola de cristal o al espejo negro o al péndulo, que son sistemas que funcionan bastante parecidos. Pero como no tenemos ese tiempo, en el segundo nivel, además de profundizar en las cartas, vemos nociones de ello y también de quiromancia. Más que quiromancia, es quironomía. Aprendemos a detectar según las formas de las manos del consultante, cómo son las uñas, el grosor de los dedos, los nudillos, una serie de cosas que se ven en la consulta, que no hace falta tanto pedirle la mano y decir, a ver, déjeme ver las líneas. Porque un verdadero estudio quiromante se hace no mirando la mano, eso se hace de pasada, así como de gitano. Dame la mano, miro ahí y ya está. En realidad se hace entintando la mano, poniéndola las dos en una superficie, en un papel, y llevando a casa eso, el quiromante, y estudiándolo, y midiéndolo con regla y con tamaños, y sacando conclusiones, así, es muy detallista, para ver hasta la más pequeña forma que encontramos. Entonces, como eso no se puede en una consulta de tarot, lo que hacemos es aprovechar lo que vemos. Si la persona está poniendo las manos, vemos los dedos, vemos como colores, sequedades o como es, humedades. Así que bueno, eso es lo que hacemos en este curso. Dura unos 3 meses el primer nivel. Con el primer nivel uno puede decir que echa las cartas tranquilamente, ningún problema. Conoce todas las cartas, conoce muchas tiradas, las más importantes sobre todo y algunas menores, y sabe manejarse perfectamente. El segundo nivel es profundización. Si uno quiere profundizar, tener herramientas adicionales, las utiliza. Si con eso está contento, perfectamente.
Quiero decir que no es que sale cojo y que le falta un montón. Lo que pasa que lo que les digo, si acaban el curso y no practican, no lo ponen en marcha, esto crece con la práctica, ¿no? Y además es algo, ya lo van a ver, o si ya lo conocen, ya lo sabrán, que es para toda la vida, o para todas las vidas, si uno le quiere decir así, porque no acaba nunca. Yo siempre encuentro cosas nuevas y aprendo cosas nuevas y aprendo hasta de los alumnos a lo que les enseño. Muchas cosas las he aprendido enseñando, por eso me agrada hacerlo. Cada curso es nuevo. Si diera lo mismo y tuviera la misma respuesta, ya habría dejado de darlo. Pero bueno, me entusiasma también eso, ver cómo cada uno lo vive diferente. Así que si queréis hacer alguna pregunta o comentario o lo que queráis, después de todo este lío que he armado aquí. ¿Lo que queráis? Que me ha gustado mucho cómo te has expresado, me ha servido muchísimo, aparte de que yo con otras prácticas también, ¿no? Combinados, dados. Mira, que eso puede ser. Pero yo los he hecho yo, con cuernos de ciervo. Las dos cosas, el dominó y... Sí, tanto el dominó completo, las 28 pinchas, los dados también. Y bueno, me hago otro tipo de prácticas también, ¿no? Y me hago bien. O sea, es una cosa Claro que sí. que lo percibo que aparte de que me viene de familia. Y es una cosa que voy descubriendo de la manera más idiota del mundo. O sea, hablando y adelantándome a los acontecimientos en conversaciones. Sí. Incluso viendo películas. Adelantándome a las respuestas, yo qué sé. Y aparte que es un mundo que me apasiona, pues en casa siempre hubo santuario, digamos así, ¿no? Donde pues madre tiene pues de todo tipo de cosas. Yo le tengo hecho muchísimos regalos, ¿no? Como por ejemplo el último que hice hace años ya, que era el póker, recuerdo, de Dalí. De Dalí. Dalí, sí. Sí. También Dalí tiene un tarot. el tarot de Dalí. Sí. Y la española de Dalí. Venían las tres en el mismo tiempo. La otra es de afuera, bueno, de afuera no, aquí de España. Cuando entré en Barcelona, pues la de viaje. Mira qué casualidad. Bueno, me agarró madre y se lo traje. Y bueno, pues, nunca perdí el interés y lo empecé yo, pues. Y a veces... A moverme en ello y bueno, no vino así, no vino a comprarse en cualquier lado, ¿no? En Estados Unidos. Pero hacerlo de hueso, lo sabe ella. Es decir, me tienen bastante fuerza y unos motivos, ¿no? Porque, claro, independientemente de todo, no nos conocíamos de nada y de vivir al pueblo donde vivimos. Y hablando, pues, conversamos mucho del tema. Y a ver, yo pienso que este tipo de cosas tienen que nacer de la tierra, ¿no? El ser humano de tierra. O bien nos haces tú de madera, o un cuerno de un animal, son animales que, ¿por qué no? Si en la Edad Media, y ya hablamos de milenios, pues sacaban de las patas de los corderos los romanos. Sí, así como se usa también para pasar el agua. Sí, cuerno también del ciervo. ella tiene todo para pasar el agua. Bueno, por eso yo decía Eso que... lo regalé yo, pero todo auténtico, ¿eh? Claro, hay algunas personas que así como tú consideran que tienen que hacerlo todo porque tienen una energía personal y de hecho hay gente que pinta sus propios tarots. O sea, vienen, para quien no tenga la habilidad de pintar, vienen tarots que vienen en blanco, o sea, la figura nada más la silueta y tú los pintas a tu modo, o algunas otras personas los hacen como una especie de lo que se llama collage. Voy a hacer una mezcla. Además estoy en ello porque tengo la madera y estoy haciendo las tablas de cenio, o sea, las cartas de cenio. Sí, cenar, sí. Que no son, a ver, sabes que son 5 de cada dibujo, ¿no? Son las del Son cuadrado, las círculo, las circulares, el triángulo, las que tienen onduladas ondas y el punto. y entonces las estoy haciendo para consultar con otra persona que es para animar a
lógicamente, aquel que va a echar las cartas tiene que adivinar. La persona que va a consultar tiene que colaborar. Por supuesto. Tiene que también poner un poquito de su parte y estar receptiva. O sea, ayudar. Bueno, No esperar la respuesta, no esperar la respuesta que lo que comentabas ciertamente, que yo no sé si será cierto o si será grabado, lo que la gente acostumbra porque llamadas tienen en televisión. No, porque eso está allí. Está aquí y aquí. Entonces ahí transmites. ¿Por qué? Porque es lo natural, es lo que tienes, es lo que percibes. Bien. Pero por la televisión, la verdad, yo lo siento, están haciendo un negocio de algo que no, a ver, es que es tirar por tierra algo que me da muchísima rabia. Bueno, hay distintas vías de expresar el tarot. Hay quien lo siente hacerlo como modo de vida a través de la televisión o de la radio. Pero es negociar con él. Y la mayoría de los casos sí, son empresas grandes y se negocia con ellos. Y no sé. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Y perdonen que igual lo de No, para así damos lugar a que todos... ¿Hay más? Nada. Esto que decía Tito, con respecto a la colaboración del consultante es muy importante, porque muchos consultantes, quien acostumbra a echar las cartas lo sabe, vienen a veces con una actitud desafiante, con desdén, ¿no? Con desprecio inclusive, a veces porque vienen por otro que los mandó, casi los obligó, y se ponen en una postura así de, bueno, a ver, dime qué ves ahí. Esa idea es imperativa. Sí, pero ahí está el arte del tarotista, que es como una psicología. Uno tiene que ablandar a esa persona, tiene que ayudarle a que se abra, porque en realidad la persona quiere abrirse porque quiere saber, quiere conectarse, pero no se anima, tiene miedos, y lo vemos a veces, que también eso lo estudiamos, en posturas, ponerse así y cruzar las piernas, levantar así el semblante como diciendo, Señor, mira, te miro desde arriba, porque son maneras de no querer relacionarse o echarse para atrás en la silla y decirle, bueno, entonces el tarotista poco a poco, por eso digo, con humildad va explicando, haciendo interaccionar a la persona, no interacciona, sigue, no importa, en algún momento va a tocar una fibra, va a tocar algo que el consultante le llegó muy profundo, y el consultante en ese momento, uno nota, descruza o se acerca o se concentra en algo y uno dice, ahí está, se abrió. Y ahí comienza, a veces hace así, se da vuelta 100%. Y la persona que uno dice, este era un intratable, es el tipo o la mujer más amable del mundo, porque ahora sí, y cuenta todo lo que le pasa. Entonces, hay que saber, como tarotista, vaciarse. Porque si uno viene así con su especie de ego o orgullito de que, ¿cómo esta persona me va a estar despreciando así? ¿Qué se cree? Bueno, se cortó, listo, no hay ningún vínculo posible. Así que bueno, esta es la propuesta, esta cantidad de tarot, no se mareen por ello, porque en realidad vamos a usar 4 nada más. Usamos muchos recursos de estos técnicos o didácticos para poder aprender, pero en el fondo es rescatar esa sensibilidad, esa intuición. Algunos de los que hacen el curso todos somos diferentes, tienen habilidades distintas. Hay personas que saben enseguida tratar con la gente, como que tuvieran ese don de gente que se dice, otros son más reservados, pero esos reservados también tienen un halo de, claro, como de lujo, de misterio, porque son reservados justamente. Entonces, no se trata de crear clones y que todos salgamos haciendo lo mismo, sino de que cada uno se descubra y encuentre su modo, que es el más valioso y el que realmente se va a notar genuino. Porque si yo he hecho las cartas copiando a otro que conocí que las echaba igual, como a mí me gustaría echarlas, se va a notar que eso no es mío, no soy yo, estoy actuando. En cambio, si las echo a mi manera, es donde más se va a sentir y el otro lo va a sentir genuino. Pero la técnica es importante. Si uno no la tiene, hace lío normalmente, aunque tenga mucha intuición. O valdría más no usar el tarot directamente decirle, mira, soy vidente natural y hablamos y listo. Así que bueno, si, como dijo Lucía, aquellos que queráis participar del curso, la semana siguiente, como ahora acabó el segundo nivel y estamos solo con el primer nivel, que es ahora en 5 minutos, por ahí, los que queráis comenzar el primer nivel, la semana siguiente sería de 18
a 19:30 horas, de 6 a 7 y media, aquí mismo. Y lo único que hay que traer es, si queréis algo para apuntar, para tomar notas, yo doy apuntes igualmente. Y bueno, ¿Los das ya? los doy así en fotocopia. Hay muchos libros de tarot que son válidos, pero bueno, ese me parece muy práctico, muy fácil de seguir y que resume bien las cosas. Así que es como punto de partida. Luego cada uno, no sé, por internet profundiza todo lo que quiera, y de hecho solemos crear grupos de WhatsApp. Sí, dime. Quería decir algo. Lo de internet, a mi manera y a mi modo de ver, no os lo aconsejo. Son muy interesantes los libros y los hay muy buenos, ¿eh? Muy buenos y al alcance de las personas. Y luego tiene otra cosa muy importante, y perdona que te interrumpa, tal vez no muy desobrado. Soy una persona muy humilde y además soy muy introvertido, ¿eh? Es la primera vez que me hablo y no me digas el porqué. No, en serio. No, o sea, sé que os estáis creyendo conmigo, no de mí. No, por supuesto. Si leéis el libro, leeréis y notaréis que a medida que lo vais leyendo, es como para un crío ver los dibujos animados. Porque, os metéis, y es que no queréis dejarlo. No queréis dejarlo. Y ese, encima de eso, absorbéis tal cuestión que a medida que lo vais leyendo, se os va haciendo más fácil a la hora de hacer cualquier tipo de práctica de la que estáis leyendo, que se os hace más fácil a la hora de practicarlo. ¿Es verdad? Lo que decía Tito Porque lo veis en internet y es como que ver la televisión, no te transmite. Y pero veis, mira, Tito, ya para terminar por la hora. Sí, porque ya nos falta tiempo. Más que nada por eso. Tiene razón con respecto a las páginas web, pero no me refería tanto a visitar páginas web donde hay tarotistas, sino a que en internet hay a veces fragmentos de libros o libros enteros para descargar que van de este tema, de tarot, y que vale la pena no quedarse solamente con lo que vemos, sino uno dice, mira, me interesó conocer toda la variedad de tarot que hay. Bueno, hay páginas que ponen fotos. Sí, porque yo, por ejemplo, ignoraba, conozco los tarots, no todos, porque aquí acabo de descubrir, no sé. Por eso mismo. Entonces, nada. De esto siempre se está aprendiendo, cuidado. Siempre se aprende. Y el tarot mismo le llaman el Mutus Liber, el libro mudo. Es un libro sin palabras, que uno puede, como dice Tito, aprender siempre cosas nuevas. Y obviamente, si lee, si practica como la alquimia, que dice el dicho básico de alquimia, dice leche, releche, ora et labora. Es lee, relee, ora y trabaja. Es decir, ponte en práctica lo que has aprendido. Y lo de orar tiene que ver con esa humildad de no decir yo soy omnipotente, yo lo puedo todo, no necesito de nada, sino que a veces ese ser divino con el nombre que uno le dé es una especie de paraguas que lo cubre a uno y que uno dice, bueno, hay algo ahí que yo no comprendo y que es más grande que yo. Y eso lo hace a uno más pequeñito y no tan arrogante. Bueno, concluimos aquí. Quien quiera entonces comenzar, aquí al lado habla con Lucía, se apunta y ya la semana siguiente podemos iniciar el curso. ¿Cuándo es el curso? ¿El curso que es cada semana o cómo es? Una vez por semana, dura 1 hora y media y es de 6:30 a... De 6 a 7:30, muchas gracias. Todos los sábados. Porque luego de ese...